Bueno, damos inicio, ¿no es cierto?, a una secuencia de cápsulas que tienen por objetivo concentrarse en ciertos tópicos particulares y que ustedes tengan la posibilidad, no solo dentro de el día viernes y sábado, ¿no es cierto?, que vamos a estar en clase, sino que en sus horas no presenciales o en su docencia indirecta, ustedes puedan revisar nuevamente los videos si es que le quedó alguna duda respecto de lo que vamos a ir revisando, ¿ya? Todo esto en el contexto, ¿no es cierto?, del magíster en salud familiar y comunitaria, específicamente en el módulo de herramientas informáticas para la gestión en salud, en el tópico Excel. Bueno, el objetivo de este diagnóstico es hacer un barrido, ¿no es cierto?, por conceptos básicos, desde grabar un archivo, especificando un directorio, ¿no es cierto?, una carpeta donde grabar, y contando ciertos elementos básicos de magíster en promoción y salud y comunitaria, ¿ya? Ese va a ser nuestro título. Aquí lo vamos a colocar en grande, le vamos a dar un cierto formato, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Básicamente nuestra planilla Excel está constituida, pensemos que es un libro, ¿ya? Un libro está constituido por una colección de hojas. En este caso, estas pestañas constituirían justamente esa colección de hojas, ¿ya? Los datos que van a estar almacenados en cada una de esas hojas van a constituir para nosotros la fuente de datos que nos va a permitir manipularla dependiendo de los requerimientos, ¿no es cierto?, que cada uno tenga en su ámbito de desarrollo, ¿ya? El objetivo final de este módulo es que efectivamente ustedes se vayan con algunas herramientas adicionales a las que ya conocían para que puedan gestionar mucho mejor grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y no necesariamente trabajando con base de datos, sino que manipulándolo a través de Excel. Pues bien, cada una de estas celdas, aquí voy a agrandar un poco la vista para que estemos viendo ahí a un 120% y tengamos una vista más clara de lo que vamos a revisar. Cada una de estas hojas, decíamos, está constituido por una colección de celdas. Si se fijan donde estoy marcando el cursor, voy trasladando el cursor a través de mi hoja 3, ¿ya? Y me voy posicionando en distintas celdas. Ahí estoy en la 2, ahí estoy en la H10, ahí estoy en la C12, que básicamente corresponde a un punto de intersección entre una columna y una fila, ¿ya? Y esa es la forma de referenciar cada una de las celdas de la planilla. Si yo selecciono un bloque de celdas contiguas, entonces estoy pensando en un rango de celdas que quedan identificadas o referenciadas por la celda ubicada en la esquina superior izquierda, es decir, en este caso C5, 2 puntos, la celda, ¿no es cierto?, ubicada en la esquina inferior derecha, en este caso la F9, y ese para mí será un rango de celdas. Cada una de estas celdas o cada uno de estos rangos de celdas pueden ser denominados, se le puede asignar un cierto nombre. Por ejemplo, en este rango de celdas, ¿no es cierto?, le vamos a asignar un nombre, botón derecho, opción definir nombre, yo le puedo decir datos. Esa va a ser, por ejemplo, mi sección donde voy a tener los datos. Eso significa que cada vez que quiera hacer mención a esa agrupación de celdas, simplemente voy y digo esa es mi sección. A través del nombre yo voy a poder ubicar, referenciar, gestionar e individualizar bloques de celda o rangos de celda, ¿no es cierto?, que me pueden ser muy útiles, sobre todo, ¿no es cierto?, en la manipulación de grandes volúmenes. Pues bien, elementos básicos que queremos conocer ahora es cómo crear nuestra propia función, ¿ya? Una función es muy simple, corresponde, ¿no es cierto?, a una relación entre uno o más parámetros. Eso significa que mi función, que puede ser algo tan simple como sumar dos números, la función la constituiría, ¿no es cierto?,
la expresión sumar, y las entradas o los parámetros de entrada o los inputs a la función serían los números que quiero sumar, ¿ya? En general es una relación que me podría retornar valor, me podría retornar un mensaje de error, me podría comparar. En general vamos a usar en forma genérica tanto funciones como fórmulas, ¿ya? Probablemente a las funciones predefinidas de Excel las vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en el curso, y estas fórmulas, ¿no es cierto?, definidas por el usuario, que le digo yo, son las que nosotros mismas vamos a ser capaces de crear. Bueno, la mayoría debiese conocer, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal, mejor que yo, ¿ya? Yo básicamente conozco que es una fórmula que determina, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal para una persona, ¿ya?, para un ser humano, basándose en dos parámetros de entrada: el peso, que está dado en kilogramos, y la altura, que está dado en metros, ¿sí? Por lo tanto, si yo conozco los kilogramos y conozco su altura dado en metros, yo podría calcular el IMC. Eso es simplemente, lo anoté ahí para que recordemos cuál es la fórmula, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a crear es un formulario, ¿ya? Y aquí le vamos a decir al usuario que ingrese su peso, indicándole ahí en kilogramos, y también le vamos a decir que ingrese su altura, ¿no es cierto?, en metros. Con esas dos entradas yo podría, ¿no es cierto?, crear mi propia fórmula a partir de esta expresión, ¿ya? Esta celda la vamos a formatear, aprovechando aquí un estilo que ya está aplicado. Esto lo podríamos hacer manual o simplemente aplicando un estilo. Yo debería ingresar el peso, la altura, y automáticamente debería aparecer aquí el resultado. Vamos a suponer por aquí que ahí quiero que aparezca mi resultado, y ese resultado le quiero dar un formato especial. Ese es mi resultado. Voy a aprovechar esto y vamos a reemplazar esta expresión justamente por la fórmula. Todos recordemos entonces que para crear nuestra propia fórmula o para ingresar una fórmula o función que ya esté predefinida en Excel, debo iniciar, ¿no es cierto?, con el signo igual, ¿ya? Y aquí básicamente lo que tengo que escribir es la notación matemática de la expresión que corresponde al índice de masa corporal, suponiendo que el peso lo ingresé en la celda de 7 y la altura la ingresé en la celda de 8, ¿ya? Entonces, la primera alternativa es que lo hagamos directo con la celda, y yo podría decir que es la celda de 7 dividido, ¿no es cierto?, por la celda de 8 multiplicada por sí misma, ¿ya? Esa es una alternativa. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es básicamente tener una expresión que me va a relacionar, ¿no es cierto?, el contenido de otra celda. Como en este caso el contenido, particularmente de la altura, es vacío, entonces ahí hay un error directo, ¿no es cierto?, dado que la celda de 8 aparece como denominador en la función, ¿ya? Vamos a ingresar un peso. Supongamos que yo peso 67 kilos, ¿ya? Cualquier cosa que yo diga aquí es solo ficción, y mido 1,53, ¿ya? Entonces automáticamente se calcula el índice de masa corporal, para lo cual yo debería, en una fase posterior, cuando aprendamos funciones condicionales, además de dar el valor del IMC, yo debería dar una expresión, ¿no es cierto?, que me dijera si estoy en un estado normal o lo que se espera, digamos, si estoy en sobrepeso, estoy obesa o estoy en algún otro tipo de riesgo cardiovascular. Esa es una primera forma. Una segunda forma, voy a eliminar estos dos valores, ¿ya? Es darle nombre. Vamos a definir un nombre para la casilla, le vamos a poner peso K, y vamos a definir un nombre para la altura, le vamos a poner altura M, peso en kilogramos, altura. Entonces ahora la función la debería
convertir, ¿no es cierto?, considerando los nuevos nombres. Entonces los nuevos nombres dicen que es igual al peso K partido por la altura, y ahí aparece la altura, ¿no es cierto?, M, altura M. Entonces mi fórmula ahora quedó entonces conformada por los nombres de las celdas que yo le asigne. Y hago el mismo ejercicio de nuevo, peso 67, ficción, recuerden, mido 1,53, entonces automáticamente me aparece ahí el IMC. Una cosa importante aquí está en qué pasa si yo ingreso un 0. Entonces, para evitar ese mensaje de error, yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, una función que se denomina así .error, y lo que hace esa función es permitirme, en caso de que Excel detecte algún error matemático, entonces permitirme enviar un mensaje, en este caso personalizado, y el error podría ser error en la entrada de datos, ¿ya? Y de esa manera yo podría entonces saber que efectivamente hay un problema ahí y lo que debo ingresar es mi altura y no es un valor 0, ¿ya? En este caso 1,60 m y 67 kilos, y me da un IMC de 26 con 1,53, que era lo que tenía antes. Entonces me sube ahí el IMC a 28,62. Entonces la idea es que como ejercicio 1 repliquen cada una de estas tareas, definiendo la celda, dándole nombre a cada celda y creando, ¿no es cierto?, esta función a partir de los nombres asociados, considerando, ¿no es cierto?, el error de la división por 0.